Hola, hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a TV Salud, el programa de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. En la noche de hoy hablaremos acerca de un tema que está causando revuelo en los últimos días. Esta enfermedad, aunque ustedes no lo crean, no es nueva y ya hace algunos años se han identificado algunos brotes en diferentes países del continente africano. En los últimos días se ha evidenciado que este mismo brote ha aparecido pero en distintas partes del globo terráqueo. Se trata de la viruela del mono. ¿Qué tal este tema, Kelly? ¿Cómo estás? Hola Mateo, hola profesora Beatriz, muy buenas noches para todos nuestros televidentes, un tema muy actual. Así es, Kelly, y para hablarlo tenemos a una invitada de la casa. Se trata de la profesora Beatriz Parra Pateño. Ella es docente de la Escuela de Ciencias Básicas de la Facultad de Salud. Es bacterióloga egresada de la Universidad Industrial de Santander, tiene un magíster en microbiología de la Universidad del Valle y un doctorado también en microbiología molecular e inmunología de la Universidad del Sur de California. Ella es encargada y coordinadora del área de virología del Departamento de Microbiología. Profesora, bienvenida a TV Salud. Muchas gracias, Mateo. Muchas gracias, Kelly. Es un placer estar aquí con ustedes esta noche compartiendo esta información. Muchas gracias, profesora, por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, para dar inicio a nuestro programa, como dice Mateo, es un tema, no es nuevo la enfermedad, pero se habla muy poco de ella. Entonces, le preguntamos a alguno de nuestros integrantes de la comunidad universitaria qué saben de la viruela del mono o de la viruela del simio. Veamos el Vox Pop. Bueno, la viruela del mono es una enfermedad que está causando furor internacional en este momento porque se habla de su rápida expansión y propagación alrededor del mundo. Es una enfermedad que ya se ha descubierto aproximadamente desde 1970, se dieron los primeros casos reportados y todavía no se ha reportado o no se ha logrado confirmar que se transmita de humano a humano. Lo que sé de la viruela del mono es que es una zoonosis, no es algo nuevo, realmente considero o tengo entendido de que se tiene información de esto hace mucho tiempo. Y por otro lado, sé de que no es de fácil transmisión. Los síntomas que tiene son como los más generales que pueden haber: una fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolores en los huesos, incluso pues van a presentar algunas erupciones en la piel como lo más característico. En estos momentos hay más de 550 casos en más de 30 países y muchas personas ya por experiencias como el COVID, la gripe porcina, ya están creando como que algún miedo porque pues se puede convertir en otra pandemia a futuro. Y estos fueron algunos pensamientos de integrantes de la Facultad de Salud y de la Facultad de Ciencias de la Administración sobre lo que pensaban acerca de la viruela del mono. Profesora, la viruela empezó como una enfermedad a principios de la década pasada y era considerada mortal y muy contagiosa. Luego, en la década de los 80 se logra erradicar. Esta viruela ¿tiene alguna relación con la viruela del mono? ¿Nos puede hablar un poco más de lo que es la viruela del mono? Gracias, Mateo, por la pregunta. Sí, de hecho, los dos virus que causan, el que causó la viruela humana y el que está causando la viruela del simio, son dos virus que pertenecen a la familia Poxviridae, o sea, pertenecen a la misma familia. Son virus ADN y el nombre de la familia indica Pox, la palabra Pox significa exantema, entonces son virus que causan una enfermedad febril exantemática con un brote en piel. La viruela del simio es causada por el virus de la viruela del simio que fue descubierta en 1958 en un brote en un laboratorio en Dinamarca en monos, por eso recibe ese nombre. ¿Y cómo es que surge esta enfermedad atrás en esta época
que muchos dicen que nació en África. Sí, la enfermedad fue detectada en humanos por primera vez en 1971, justamente cuando se estaba erradicando la viruela humana que tú mencionas del siglo pasado. Entonces el primer caso apareció en África en 1971 humano, ¿no? Y desde allí se ha estado transmitiendo raramente, de manera endémica, en algunos países de África Central y África de Occidente. Es una de las enfermedades que se llama como desatendida porque circulaba endémicamente principalmente en África, a pesar de que los casos pues eran raros, ¿no? En una cantidad como tipo pandemia. Vimos en el Vox Pop como una de los integrantes de la comunidad hablaba de que es considerada una enfermedad que se transmite de animal a humano. ¿Es esto cierto? Sí, de hecho es una zoonosis. Estoy sorprendida del buen conocimiento que tiene el público en general, y se considera que los reservorios pueden ser roedores silvestres. Entonces se puede transmitir eventualmente al humano. La transmisibilidad humano a humano parece ser menos frecuente, pero ocurre. Profesora Beatriz, ya nos contó cómo se transmite y hablando de esto, ¿qué tan peligrosa es esta enfermedad? Bueno, quisiera puntualizar que la mortalidad es mucho menor que la viruela humana del siglo pasado. La viruela tenía una mortalidad cercana al 30%. La mortalidad de la viruela del simio es cercana del 1 al 10%, dependiendo como de la cepa genética que esté implicada. El virus se transmite por las secreciones, por contacto más físico directo prácticamente, por las secreciones de los fluidos corporales, de las vesículas de la piel, por fomites, por material, por sábanas, contacto más directo, al contrario de la gripa, donde quizás la vía respiratoria por aerosoles y en el aire es más frecuente. Entonces es menos transmisible y menos transmisible de humano a humano. Bueno, entonces aquí vamos a estar un poco más tranquilos, ya que su transmisión no es tan directamente como la reciente del COVID-19, que era por aerosoles. Entonces podemos tener un poco más de tranquilidad, por así decirlo, profesora. Por un lado se ha levantado como una preocupación a nivel mundial debido a que esta enfermedad se transmitía de manera rara en ciertas zonas de África, que era África Central, Congo, la cuenca del Congo y en África Occidental. Sin embargo, y eventualmente se producían como unos brotes esporádicos y de bajo número de personas en otros países debido a viajeros o al tráfico y comercialización de animales silvestres, de fauna, como por ejemplo el brote de 2003 en Estados Unidos, donde se transportaron unos roedores de Ghana a Texas y esos animales infectaron mascotas nativas o animales que se usan como mascotas en Estados Unidos, y hubo por ejemplo un brote de cerca de 50 personas en humanos, pero siempre la transmisión ha sido más de animal a humano, poca transmisión de humano a humano. Sin embargo, en este nuevo brote que quizás empezó a notarse en 2017 en Nigeria, en África, donde hacía 40 años no circulaba el virus en humanos, y después eventualmente por viajeros se empezó a expandir a Reino Unido. Por ejemplo, hubo pocos casos en Reino Unido, en Singapur, y entonces
Entonces, y ahora este nuevo brote donde se ha encontrado transmisión, se ha encontrado en personas sin que tengan un nexo epidemiológico con viajeros. Entonces, esto ha creado como una alerta de si se está transmitiendo ya de persona a persona en estos países o ha cambiado la forma de transmisión. Claro que sí. Y continuando con todo este tema y mostrando nuestra primera nota, tenemos entonces a la profesora Lida Osorio, quien es epidemióloga y docente de la Escuela de Salud Pública de la universidad, y nos va a contar qué tan posible es que esta enfermedad se convierta en una pandemia. Una pandemia se define cuando una enfermedad se disemina en varios continentes. Por ahora, la viruela del mono se está reportando cada vez más en diferentes países y es probable que afecte varios continentes. Sin embargo, la definición de pandemia incluye una interpretación de que va a afectar a muchas personas, y esto es poco factible debido a que la transmisibilidad de la viruela del mono es relativamente baja. Sin embargo, es necesario continuar haciendo la vigilancia para entender por qué se está dando esta transmisión sostenida entre personas. La preparación se hace desde los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, y es particularmente en Colombia el liderazgo del Instituto Nacional de Salud a través de los sistemas de vigilancia. Es muy importante la educación a la comunidad y al personal de salud para reconocer el patrón de la definición de persona que puede ser sospechosa de tener viruela símica o viruela del mono. Está en ese proceso el Instituto Nacional de Salud realizando toda la capacitación, la comunicación a la comunidad para que acuda en caso de que presente fiebre, un brote que puede ser en las extremidades, en la cara, o también lesiones en la zona genital o perianal con inflamación de ganglios linfáticos. Este tipo de escenarios, de situaciones que sean reconocidos por los pacientes o por los médicos o el personal de salud, va a activar directamente la ruta de vigilancia que requiere la toma de muestras y la confirmación o el descarte de los casos. Igualmente, la trazabilidad de los potenciales contactos y el aislamiento del caso y el aislamiento de los contactos para prevenir cualquier diseminación. La Organización Mundial de la Salud, más conocida como la OMS, ha identificado aproximadamente 600 casos de esta viruela del mono en más de 30 países. La gente se está empezando a preocupar porque se está viendo ya, como bien lo decía usted, profesora, en Singapur, en Reino Unido, ya ha llegado al continente americano. La gente se está asustando. Profesora, ¿cuál es la evolución que ha tenido esta enfermedad? Bueno, en cuanto respecto a la clínica de la enfermedad, la viruela del mono tiene como 3 fases. La fase de infección, cuando se adquiere ya sea por los fluidos de un animal o de una otra persona, puede tener un periodo de incubación donde no hay síntomas, más o menos hasta de 2 o 3 semanas. Y luego viene un periodo que se llama la fase de prodromos, que no se diferencia mucho de cualquier infección febril, como por la aparición de fiebre alta, súbita, dolor de cabeza, mialgias, que es parecido a tener gripa inicialmente. Y posteriormente entonces viene la fase donde aparece el brote, el exantema en la piel, que inicia en la boca, en la mucosa oral, y se puede extender a las palmas de las manos, plantas de los pies, el resto del cuerpo, y esas vesículas son infecciosas. Entonces esta es la etapa quizás de mayor infectividad cuando aparece el exantema, y hasta cuando ya el exantema inicia como una mácula enrojecida, que después se convierte en una pápula, como en un abultamiento, se forma una vesícula, se vuelve purulenta, y posteriormente se forma la costra. Todas las fases han demostrado ser infectivas, y el tiempo en que ya la costra se cae, la persona puede durar infectiva más o menos unas 2 o 3 semanas, hasta cuando ya se caen las costras y puede dejar cicatrices. Entonces, entendiendo, profesora, uno puede infectar
ya cuando le empiezan a salir estas costras, o sea, antes cuando tiene la fiebre, el dolor de cabeza, no estamos en etapa... No, cuando aparece el exantema y aparece inicialmente en la boca, en la mucosa, y la persona tose y en la saliva puede tener virus y transmitirlo por goticas o por contacto físico directo a las demás personas. Ok, entonces también estamos hablando con el COVID, eran como 2 semanas que uno tenía de infección prácticamente. Ahora con esta es entre 2 y 3 semanas. Exactamente, es más semanas porque desde que aparece el brote hasta cuando ya termina la última costra, probablemente pasan unas 3 semanas. Perfecto. Profesora, y cuéntenos acerca de la letalidad de esta enfermedad o de la mortalidad, cómo se comporta y si lo puntualizamos en nuestro país, ¿cómo sería esa parte? Bueno, con respecto a la mortalidad es baja comparada pues con otros tipos, con la viruela, que tiene una mortalidad del 30%. La mortalidad de la viruela del simio está en cerca del 1% se ha estimado en 1% para las cepas que circulan en África Occidental y se ha estimado en ser el 10% para la cepa que circula en África Central. En Colombia, no tenemos conocimiento de que haya aparecido algún caso de viruela del mono. Ya el Instituto Nacional de Salud emitió una circular para estar alerta a cualquier enfermedad exantemática que pudiera tener un nexo epidemiológico y que pudiera alertar sobre que ha llegado de pronto a Colombia. Precisamente hemos hablado con el Instituto Nacional de Salud porque es probable que esta cepa esté llegando a nuestro país en los últimos días o semanas, dependiendo pues de su evolución. Quien nos habló acerca de las estrategias que están teniendo en mente para cuando esta enfermedad llegue a Colombia. El Instituto Nacional de Salud, como respuesta a la alerta por viruela símica, ha irradiado en toda su red de prestadores de servicios de salud, la red que hace la notificación, la necesidad de identificar bajo 3 parámetros la posibilidad de tener un caso de viruela símica. La primera es un antecedente de viaje. La segunda es una característica de un brote muy similar a la varicela, pero que adicionalmente presenta adenopatías que el mismo sujeto percibe. Y lo tercero, no menos importante, que se haga diagnóstico diferencial con cuadros que son más endémicos. Lo que sabemos es todavía muy poco de lo que puede estar ocurriendo en el mundo. Entendemos que es una enfermedad que está afectando principalmente a hombres, adultos entre 20 y 40 años y que muy posiblemente está asociado al contacto sexual. Parte de nuestro trabajo será orientar hacia comunidades que puedan tener este riesgo que permita identificar oportunamente casos. Profesora, anteriormente se utilizó una vacuna para erradicar la viruela. ¿Esta vacuna puede servir también para la viruela del mono? Mateo, gracias. De hecho, sí, es la vacuna que existe en el momento. Tenemos para la viruela tenemos 2 vacunas. Una en Estados Unidos que se llama ACAM 2000, que de hecho se usa para personas a riesgo, como las personas que trabajan en el laboratorio con el virus vacuna, que se llama así, que es otro primo de la viruela y de la viruela del mono, y que es un virus que se replica, es una vacuna de virus vivo, y hay otra vacuna que es con virus como más atenuado. Entonces, de hecho, la hipótesis que se maneja de por qué ha empezado a surgir en ciertos países de África donde no circulaba antes la viruela del mono o circuló y dejó de circular, es que el hecho de que las personas que fueron vacunadas para la viruela estaban protegidas y ya se dejó de vacunar a finales de los años 70. Entonces ya hay muchos años en los cuales han nacido más personas que pueden ser susceptibles o las personas que fueron vacunadas con la vacuna de la viruela ya han ido perdiendo inmunidad, y esa es una de las explicaciones por las cuales se cree que han aparecido estos brotes en edades entre 20 a 40 años, es decir, el que tenga menos de 50 probablemente nunca fue vacunado para el virus de la viruela.
Sí, profesor, entonces esto quiere decir que si en cierto caso empieza a expandirse más esta enfermedad, ¿nos va a tocar que vacunarnos contra la viruela? Yo no le diría que hay que vacunarnos. De hecho, solamente en este momento no se está aprobada no para uso masivo, sino para ciertas personas que tienen riesgo porque trabajan con el virus en el laboratorio o porque, por ejemplo, a nivel en los militares en Estados Unidos por el riesgo de bioterrorismo, entonces se usa de esta manera. Pero masivamente no se aplica porque se sopesan los riesgos también, ¿no? El de vacunar un virus con virus vivo a poblaciones que pueden estar de pronto inmunosuprimidas. Entonces se maneja riesgo-beneficio, ¿no? Entonces en ese momento el riesgo no es tan alto que se vaya a causar una pandemia, etcétera, pero la ventaja es que se podría contener un brote eventual que aumentara porque existe la vacuna que previene más o menos tiene una eficacia del 80%, 80-85% para prevenir también la viruela del mono. También tenemos antivirales disponibles, entonces eso genera cierta tranquilidad porque tenemos herramientas para lograr una contención de un eventual brote más grande. Sí, eso le quería preguntar, profesora. Bueno, si no son vacunas, existen antivirales. ¿Qué otros, no sé, medicamentos o tipos de defensa que podemos tener los humanos para no contraer esta enfermedad? En cuanto a los medicamentos, existen dos antivirales que se han usado. Uno de ellos se ha usado para otros virus como el citomegalovirus, adenovirus y el tecovirimat que se usa precisamente para la viruela del mono, que lo que hacen es bloquear como la replicación, el ciclo replicativo del virus, pero también pues todas las medidas de protección que serían lavarse mucho las manos. El virus se transmite por contacto directo, entonces todo lo que aprendimos ahora con la pandemia del COVID hay que seguirlo aplicando, el de lavarse las manos siempre si hay un riesgo porque hubo contacto con una persona que fue viajero y tiene síntomas, entonces reportarlo para que se tomen las medidas y se estudien los casos, o si viajó a un área donde se han reportado casos, entonces también estar alerta de si aparece fiebre, si aparece exantema y ir al médico para que se estudie el caso. Claro, profesora, nos estabas hablando de 2 medicamentos. Estos, más que ser preventivos, son de tratamiento, ¿cierto? Los medicamentos se aplican exactamente cuando se está ante un caso confirmado, entonces se administran los medicamentos. En el caso de la vacuna, la vacuna se puede aplicar una vez haya ocurrido el contacto también de riesgo, puesto que el periodo de incubación puede durar 2 a 3 semanas, entonces hay tiempo para que la persona desarrolle una respuesta protectora, una respuesta inmune. A diferencia, por ejemplo, con la vacuna del COVID, que se demora varias semanas en actuar, en estimularse una protección, en la vacuna de la viruela, la protección es en pocos días, se estimula una respuesta protectora que protegería eventualmente contra el desarrollo de la enfermedad, así haya ocurrido un contagio muy tempranamente. Y hablando de prevención, yo los invito a ver nuestra siguiente nota y tenemos a la epidemióloga Diana Ocoró, quien hace parte del grupo de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud Distrital de Cali y quien nos hablará cómo se prepara la ciudad o cómo se piensa en mitigar la presencia de esta enfermedad en nuestra ciudad. Veamos la nota. Bueno, ante la alerta de la viruela del mono por parte de la Organización Mundial de Salud y a través también del Instituto Nacional de Salud de Colombia, desde la Secretaría de Salud de Cali, hemos encaminado diferentes acciones y estrategias, las cuales tienen como objetivo detectar de manera oportuna un caso de estos de viruela del mono. ¿Estas acciones cuáles son? Básicamente son emitir una circular informativa a todas las UPGDs, a todas las unidades primarias generadoras del dato, para establecer cada uno de los lineamientos frente a esta enfermedad y asimismo la ruta para activar el equipo de respuesta inmediata en caso de que ellos lleguen a
a identificar un caso como sospechoso. Todo el equipo de respuesta inmediata está conformado por diferentes personas, epidemiólogos, técnicos, enfermeros, y estamos dispuestos pues a hacer toda la investigación de campo que se requiera en caso de que se identifique un caso. También el equipo de vigilancia epidemiológica está revisando de manera diaria el sistema de vigilancia epidemiológica de Colombia, que es el CIVIGILA, a través de la ficha 900 para identificar si hay casos que han notificado para este evento y así poder pues salir inmediatamente a hacer toda la búsqueda de los casos, los contactos y hacer todas las investigaciones requeridas. Otra de las acciones y estrategias que tenemos son las alianzas con la academia, con los prestadores de salud, para poder comunicar e informar y educar a toda la comunidad frente a esta enfermedad. La educación a la comunidad es súper importante, ya que la comunidad es un principal actor para detectar estos casos y para también notificarlos. Con el área de comunicaciones también estamos diseñando piezas gráficas, las cuales van a ser desplegadas a través de todos los medios de comunicación para que las personas también pues puedan identificar qué es la viruela del mono, signos, síntomas, prevención y diagnóstico. Esta fue la epidemióloga de la Secretaría de Salud de Cali, Diana Ocoró, hablándonos acerca de las estrategias que tienen desde esta entidad para tratar de mitigar la enfermedad de viruela del mono. Profesora, ahorita nos estaba hablando acerca de lo que eran los cuidados que podríamos tener, como por ejemplo el lavado de manos, el distanciamiento. ¿Qué otras cosas deberíamos tener en cuenta para tratar de cuidarnos? Sí, con respecto a la viruela del mono, pues primero que todo, Mateo, si llegara al país a encontrarse algún caso de viruela del simio, o inclusive en los países donde se han encontrado casos, estar alerta a si uno presenta síntomas, ¿no? Si le da fiebre y después aparece un exantema, podría tratarse de otra enfermedad exantemática tipo sarampión o varicela, que en ese momento no tenemos brote, pero hay que estar pendiente para reportar y que el sistema de salud esté alerta, fuera de las medidas de cuidado de manos. Si usted es un contacto de una persona que tiene una enfermedad exantemática o eruptiva, entonces también en la casa lavado de manos, aislar los utensilios de la persona. No es que vayamos a generar una alerta de que ahora todo lo que aparezca como brote va a ser viruela del simio. Tenemos que esperar si hay casos reportados en Colombia. Y sobre todo también en países donde hay casos, por el peligro a que infectar también las mascotas o que los animales silvestres también se puedan infectar, aunque no se ha encontrado, no se ha demostrado que del hombre también se transmita a los animales, es decir, al revés, pero podría existir la posibilidad de que si una persona en una casa tiene mascotas como hámsters o roedores pequeños y la persona tiene la viruela del simio, pudiera también transmitirla a las mascotas y podríamos cambiar como la historia natural o la transmisión de la enfermedad. Entonces es simplemente tener sentido común y mantener medidas higiénicas. En países como África, por ejemplo, que es difícil el acceso a agua potable, son enfermedades desatendidas, tal vez por eso no se ha logrado erradicar así como se erradicó la viruela. Ya, entonces tenemos que tener cuidado. Obviamente todavía no ha llegado al país, pero probablemente llegue. Así que cuando veamos algunas personas de pronto con las ronchitas, todas estas cicatrices que pueda causar, tenemos que tener las medidas también. Igual lo sabemos con lo del COVID-19, tratar de lavarnos las manos, tener un distanciamiento adecuado y claramente protegernos también de los animalitos silvestres que nos lo pueden transmitir.
¿Qué tal el tema de hoy, Kelly? Sí, muy interesante. Muchísimas gracias, profesora. Se me quedan las palabras claves como estar alerta, la higiene. Esas serían como las palabras claves, pues, y para esta enfermedad y, bueno, para todas las enfermedades transmisibles. Muchísimas gracias, profesora Gracias a Beatriz, por ustedes. estar con nosotros. De verdad, muy placentero tenerla aquí en TV Salud. Esperamos volverla en un próximo programa. Y muchas gracias a todos ustedes desde sus casas por estar pendientes de todos los temas de la salud que tenemos aquí en el programa de la Facultad de Salud. Kelly, nos vemos en una próxima emisión. Claro que sí. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias a todos. Feliz noche.